Invierno de 1944. Anzio, Italia. Las tropas aliadas están atrapadas. Una franja de costa, 11 kilómetros de profundidad, 24 de ancho. Encima de ellos, en las colinas de Albano, los alemanes observan cada movimiento. A 20 kilómetros de distancia, la distancia perfecta para un francotirador de artillería pesada. Sus cañones de 170 milímetros apuntan a la playa, a los barcos, a los hombres. Una dotación alemana carga un proyectil. Fuego. El obús vuela por el aire y aterriza en el barro italiano. Un golpe sordo y húmedo, metal contra tierra, nada más, no hay explosión. El historiador de artillería Jeffrey Perry lo documentó. 7 de cada 10 proyectiles alemanes fallaban, un 70%. ¿Por qué de cada 10 proyectiles solo explotaban 3? La respuesta estaba dentro de esas carcasas de acero. Las armas que debían aniquilar la cabeza de playa eran inútiles. Los proyectiles que debían hundir los barcos y quebrar a los hombres simplemente se quedaban ahí, clavados en el lodo. Los soldados estadounidenses los recogían, a mano. Los equipos de artificieros los apilaban sin miedo, catalogando la escala del fracaso. El patrón era demasiado claro para ser una coincidencia. No era un lote defectuoso, era un sistema roto. Algunos de esos proyectiles inertes fueron seleccionados y enviados a los laboratorios de Washington. El análisis de Anzio solo confirmó una BDK elemental. Un arma es un trozo de metal inútil, nada más. Lo que importa es el cartucho que lleva dentro, la carga de pólvora prensada de decaciones, el casquillo que respeta las tolerancias. En combate, una división de infantería estándar consumía decenas de toneladas de munición al día. Una dependencia absoluta de las fábricas. En las colinas de Anzio, en las Ardenas heladas, en los campos de Normandía, cada enfrentamiento se reducía a una sola pregunta: si el cartucho de decámara iba a disparar. Los ODK y mujeres en las fábricas de Waterbury, St. Louis y Evansville nunca supieron qué batalla específica decidía su trabajo. No conocía de cada su nombre, no sabían ese soldado. Cumplir las tolerancias en una fábrica era la diferencia directa entre un hombre que volvía a casa y uno que se quedaba en el campo de batalla. Para el ejército alemán, el problema de la munición no era nuevo. Los primeros informes masivos llegaron del frente a finales de 1942. Las baterías de artillería reportaban proyectiles que no explotaban. Las unidades de infantería, cartuchos que fallaban. ¿Cómo reaccionaba el mando? Los oficiales simplemente registraban en sus informes el número creciente de munición defectuosa. La Wehrmacht, que lanzó la Operación Barbarroja en 1941, con material en el que confiaba ciegamente, ahora luchaba con munición que fallaba cada vez más. Las tripulaciones de los Panzer descubrían que sus proyectiles no penetraban el blindaje enemigo a la profundidad especificada. Cada obús que no detonaba era una inversión de logística y tiempo perdida. Un resultado nulo en el campo de batalla. Para el soldado de infantería era peor. Era el clic seco del percutor contra un cartucho defectuoso en mitad del combate. Un hombre que había apretado el gatillo y no había recibido nada a cambio. El soldado alemán en primera línea no sabía por qué fallaba su arma. Solo sabía que fallaba. El fusil no disparó. El soldado en la trinchera no entendía la causa. Pero la gente junto a las cadenas de montaje en la Europa ocupada, ellos lo sabían todo. Era un sabotaje consciente, un sabotaje mortal. Ser descubierto significaba la horca. En la formación de la mañana, delante de todo el turno, ¿por qué se arriesgaban así trabajadores hambrientos? No tenían otra forma de responder. Un trabajador polaco vierte la pólvora en el casquillo. Intencionadamente echa menos de la cuenta, cierra el proyectil y lo pasa por la cadena de montaje mientras un supervisor camina a su lado. Los Ostarbeiter, los trabajadores del este, empaquetaban las cargas explosivas con relleno insuficiente. No eran soldados, no tenían armas, eran millones de decisiones silenciosas, tomadas por prisioneros checos, por trabajadores polacos, por civiles de toda Europa. El metal frío de los casquillos vacíos. Dentro, algunos prisioneros dejaban notas de papel. Un último mensaje silencioso. Un acto de guerra librado desde el interior de un edificio cerrado. Los documentos recuperados después de la guerra confirmaron actos específicos de sabotaje deliberado. En Anzio, el 70% de los proyectiles alemanes eran defectuosos. No explotaban, solo el golpe sordo y pesado del metal contra el barro. 7 de cada 10 equipos de artillería del Reich en ese frente trabajaban para nada. ¿Por qué falló el sistema del terror?
Porque la motivación para fabricar los proyectiles se entregó a gente que soñaba con la caída del Reich. Al otro lado del mundo, Waterbury, Connecticut, una mujer llamada Rose termina su turno de 12 horas. Le entregan un sobre, un contrato federal, un aumento de sueldo. Rose sonríe. Es una de los 3 millones de obreros que mueven la industria de guerra estadounidense. Su hermano está combatiendo en Italia. Ella tiene todos los motivos para que cada casquillo cumpla las especificaciones, para que cada proyectil lleve su carga de pólvora completa. No porque un supervisor la vigile, sino porque alguien a quien ama va a dispararlo. Los proyectiles que Alemania disparaba en Anzio fueron construidos por gente que deseaba que fallaran. Las municiones que Estados Unidos enviaba a Anzio fueron construidas por gente que quería que sus hermanos volvieran a casa. Esta asimetría entre una mano de obra esclava y una libre no aparecía en las estadísticas de producción. Era un factor invisible. La motivación humana, el elemento decisivo, no figuraba en ningún informe de la inteligencia alemana. Un soldado americano confiaba en su arma. Un Springfield, un Garand, un Browning M1919. No necesitaba mirar, disparaba y funcionaba. Pero el factor humano que la inteligencia alemana ignoraba tenía un lugar. Y unas manos, las de prisioneros polacos en fábricas a las afueras de Varsovia. El artillero alemán en las colinas sobre Anzio también confiaba, creyendo en una calidad que siempre había sido una garantía. No podía saber la verdad. Año 1943. La distancia entre las fábricas y el frente creaba una ceguera psicológica, una ilusión de control. Los hombres que llenaban esos proyectiles no tenían ningún motivo para desear la victoria del Reich. Tenían todos los motivos para que fallaran. No construían un imperio, construían sus propias tumbas, y lo sabían. ¿Cómo se rompe un sistema si no puedes hacer huelga? Haciendo tu trabajo al límite, justo en el borde de la tolerancia técnica permitida. La ración diaria para un prisionero en Polonia era de 600 calorías, menos de un tercio de la norma básica para sobrevivir. En la fábrica, el zumbido monótono de las máquinas. Y de fondo, el sonido de otro trabajador siendo apaleado. Rebelarse era morir. Bajar el ritmo era morir. No había opción, así que hacían su trabajo. El supervisor se da la vuelta. La mano del prisionero vierte la pólvora en el casquillo. A ojo, aprieta el detonador. Un poco más flojo de lo que exige la norma. Una fracción de milímetro. Actos invisibles. No parecía sabotaje. Parecía el trabajo impreciso de un obrero agotado y sin cualificación. Esa era la coartada perfecta. Poco a poco, el índice de fallos crecía del 2% al 15%. Una caja de proyectiles salía de Polonia, viajaba hasta un depósito de artillería en Italia, llegaba a los cañones alemanes sobre las colinas de Anzio. Medir la carga a ojo, no en la balanza. Llegó la orden de abrir fuego sobre la cabeza de playa aliada. De cada 10 proyectiles, 7 no estallaron. Ese sabotaje silencioso solo fue posible por una razón. El Reich había quitado de las fábricas a los maestros de 1939. ¿Por qué los soldados confiaban ciegamente en sus proyectiles? Porque recordaban la perfección de los primeros años, las campañas iniciales, Polonia, Francia, los Países Bajos, victorias construidas sobre la velocidad y el impacto. Pero detrás de esa velocidad había un sistema que asumía una cosa: la munición nunca fallaría. Gedacasquido metálico de un cerrojo alemán en el barro, un sonido nítido, fiable. Los proyectiles de artillería detonaban al contacto, Gedakempre. Los cartuchos de los fusiles funcionaban Gedaká, en el polvo. El soldado alemativa tenía sentido. En aquel entonces, las fábricas estaban llenas de profesionales alemanes, maquinistas que entendían las tolerancias, químicos que conocían de memoria las fórmulas de la pólvora, equipos de control que probaban cada lote y rechazaban cualquier fallo. Eran obreros cualificados, orgullosos de su producto. Durante los 2 primeros años de guerra, todo funcionó. El problema era simple. El plan asumía una guerra corta. Pero la guerra no terminó en 2 años. La guerra cambió. El resultado ya no se decidía en el campo de batalla, se decidía en las líneas de montaje de San Luis e Indiana. La planta de armamento de San Luis funcionaba 24 horas al día, 7 días a la semana. En su apogeo empleaba a 35,000 personas. Sus trabajadoras llegaban en autobuses. Las rutas llevaban el nombre de la fábrica. ¿De dónde salían estos trenes interminables de munición? Las montaban mujeres. Sus maridos y hermanos luchaban al otro lado del océano.
La mitad de la plantilla eran mujeres. Subían al autobús para el turno de noche, ocupaban sus puestos en la cadena de montaje. Un flujo continuo de casquillos. El zumbido de las máquinas no se detenía nunca, ni de día ni de noche. Producían 250 millones de cartuchos al mes, una sola fábrica. Eso bastaba para cubrir las necesidades de todo el frente oriental durante semanas. Eran trabajadores pagados, tenían contratos sindicales y comidas en la cafetería. Volvían a casa por la noche, comían. Sus familias no estaban en campos de concentración. San Luis no era una excepción. Era un nodo en una red de producción nacional que se extendía de Missouri a Indiana. La planta de Lake City, construida desde cero en 1940, producía munición incluso antes de Pearl Harbor, y nunca se detuvo. En 1943, el ejército llegó a Evansville, Indiana. Les pidieron cambiar el latón por el acero. Nadie lo había hecho a esa escala de forma fiable. La planta de Evansville fabricó su primera pieza de acero en una semana. Toda esa fuerza industrial no nació en las grandes corporaciones, nació en pueblos diminutos, lugares como Waterbury, Connecticut. Antes de la guerra, Waterbury era la capital mundial del latón. Sus fábricas producían objetos cotidianos, botones, cabezales de ducha, cocteleras. El brillo metálico del latón que ayer era un estuche de pintalabios, mañana sería un casquillo de artillería. Las fábricas estaban llenas de inmigrantes, italianos, irlandeses, suizos. Trabajaban por un sueldo, volvían a casa para cenar. Matatuck Manufacturing hacía clavos para tapicería. Chase Brass and Copper, accesorios de fontanería. Eran fábricas americanas normales, hasta Pearl Harbor. Matatuck dejó los clavos, pasó a fabricar peines para el fusil Springfield, 3 millones de peines a la semana. Chase Brass produjo más de 50 millones de casquillos de cartucho y granadas de mortero, más de 1,000 millones de balas, incluso componentes para la bomba atómica. Después del ataque, las fábricas se reconvirtieron por completo. Mientras los trabajadores estadounidenses cobraban un sueldo, la Alemania nazi escribía otra historia. El aclamado milagro económico de Albert Speer se construyó sobre los huesos de 15 millones de esclavos. La gran mayoría, eslavos, polacos, rusos, ucranianos, gente que la jerarquía racial nazi consideraba subhumana. Les daban raciones por debajo de la subsistencia, lo justo para no morir, no para vivir. Vivían en barracones abarrotados, pegados a las fábricas. El aire olía a enfermedad y a cuerpos sin lavar. Trabajaban hasta caer, y eran reemplazados, sin más. 15 millones de hombres y mujeres, más que toda la población de Canadá en esa época. Llegaron a ser el 20% de la fuerza laboral alemana. El propio Speer lo admitió en Nuremberg. Confesó haber usado y alentado el trabajo esclavo en toda la industria, y aprobó medidas brutales contra los que no eran suficientemente productivos. Su celebrado aumento en la producción de armas dependía enteramente de ellos. Por eso el Reich sacrificó la calidad por la cantidad, la artesanía por el volumen. Un trueque fatal que se hizo evidente, sobre todo, en la munición defectuosa que llegaba al frente. Para maximizar la explotación, los campamentos se construían pegados a los muros de las fábricas. Así los prisioneros no perdían ni un minuto en llegar a las máquinas. En la industria de armamento, 1/3 de todos los trabajadores eran esclavos. Esta máquina de muerte arrancó en la primavera de 1942. La causa, un problema muy simple. El frente oriental se había tragado a todos los hombres alemanes. La guerra no terminaba. Los torneros y fresadores cualificados, los obreros expertos, eran reclutados y enviados al frente. Mientras morían congelados en la estepa soviética, dejaban un vacío imposible de llenar con voluntarios. Albert Speer lo veía claro. Las fábricas se estaban quedando sin nadie. ¿De dónde sacaba el Reich a los trabajadores de reemplazo? La solución fue un hombre, Fritz Sockel. Nombrado en marzo de 1942, su misión era sencilla: llenar las fábricas. Su método: secuestros masivos en Francia, Polonia, Ucrania. Convoyes armados sacaban a los civiles directamente de sus casas, sin juicio, sin opciones, de su vida cotidiana a la cadena de montaje alemana. Los trenes con prisioneros partieron hacia Alemania.